Buenas, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Bienvenidos al episodio número 16. Gracias a Dios, ya en el 16. Y este episodio lo hemos titulado Primeros Pasos. Primeros Pasos. Y nos van a acompañar dos versículos, pero sin antes presentarles a la nueva invitada en este canal, que es nuestra querida amiga Skay La Rosa. Ya vamos a escucharla, pero vamos a pasar a los dos versos que nos van a acompañar. Bien, Daniel 3:18 dice, y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. Y Habacuc 3:18 dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! ¡Wow! Tremendos versos, tremendos versos. Daniel 3:18 y Habacuc 3:18. Encima los dos estábamos armando las preguntas y todo lo que vamos a hablar y decíamos, qué coincidencia los dos juntos, el mismo capítulo, el mismo verso. Bueno, no quiero hablar más yo, quiero que hables vos, querida amiga. Y quiero hacerte la primera pregunta y es, ¿por qué primeros pasos? Así que, micrófono, todo tuyo. Bueno, ¿por qué primeros pasos? Bueno, todo arranca el año pasado, en el 2024, situándonos en el mes de septiembre, finales de septiembre. Bueno, yo empiezo a manifestar, mi cuerpo empieza a manifestar como ciertas cuestiones de salud, ¿sí? Primeramente en las manos, luego en los brazos, luego en las piernas, que era como dolores, ardor, quemazón y debilidad muscular. Bueno, pasaron esas semanas, como pude, sobrellevamos esa situación. Y ya a principios de octubre, que fue el 2 aproximadamente, voy a donde yo trabajo, que soy docente, voy al colegio y voy en un estado donde podía caminar muy poquito, ¿sí? De hecho, justamente a raíz de esto que comentaba, ¿no? Esta situación que se fue dando en manos y en piernas. Voy con mucho cuidado, subo las escaleras muy despacio, nunca me había pasado esto. Doy clases, me estoy por ir. Y bueno, y un colega me menciona, bueno, me pregunta qué me pasa, cómo estoy. Yo le digo, no tengo ni idea, pero supongo que será algo normal. Me dice, no, anda al médico. Eh, y bueno, gracias a su comentario, saqué un turno, gracias a Dios. Al día siguiente, o sea, muy inmediatamente, al día siguiente tenía el turno. Cuando voy al turno médico, ya para ese día había empeorado la situación. Digo empeorado porque se empezaron a manifestar otro tipo de síntomas que antes no las tenía. Y uno de ellos era la pérdida de sensibilidad en algunas partes de mi cuerpo. Todo esto me asustó mucho cuando me levanté ese miércoles, creo que era un 3 de octubre. Voy al baño y bueno, no tenía sensibilidad de haber ido al baño. Eh, Finalmente falté al colegio donde doy clases, fui al médico, fui con un neurólogo y él me evaluó, ¿sí? Su primer evaluación fue, bueno, un diagnóstico presuntivo. Seguramente tiene, y ahí me mencionó algo que yo jamás había escuchado en mi vida, que es un síndrome de Guillain-Barré. Y me dice, bueno, aparentemente son síntomas de un síndrome de Guillain-Barré, no puedes caminar, tenés que internarte. Y cuando me dice eso, bueno, primero que nunca había escuchado eso en mi vida, no sabía de qué trataba, pero él me dijo que no podía caminar, que no lo intentara, que era muy peligroso y que me tenían que llevar lo más pronto posible. Bueno, con su derivación, con una serie de análisis que me mandó a hacer, fui ese mismo día. Recuerdo esta imagen porque incluso saqué una foto, no entendía mucho yo lo que estaba pasando. Sí sentí una debilidad a nivel general también,
más lenta, todo más lento. Y recuerdo que trajeron una silla de ruedas, me subieron encima, como pudieron, y bueno, me fui en la silla de ruedas. Recuerdo esta imagen de estar totalmente indefensa, muy vulnerable, que mi mamá, el médico me llevaran, vino mi papá, me cargaron al auto, me fui hacia el sanatorio y me internaron. Estuve en la guardia. Y bueno, y ahí empezaron, yo por ahí ahora me sonrío, pero empezaron otras cuestiones que antes no las tenía, que era empezar a aumentar el tema de la pérdida de sensibilidad. En ese tiempo que tuve que esperar hasta que me atendieran, Claro. que era, bueno, las piernas y los brazos. Pero todo era a partir del cuello para abajo, ¿sí? Bueno, empecé a perder la sensibilidad, ya no sentía, empecé a sentir un frío y después de ese frío no recuerdo más sensación de tacto ni nada, Claro. no sentía nada. Bueno, estuve ahí, obviamente vinieron los neurólogos, vinieron los médicos, me hicieron una evaluación otra vez, me mandaron a hacer estudios muy profundos, tanto que demoraban días, digamos, en saber cuál era el resultado. Pero mientras tanto, me sugirieron que tenía que estar internada en terapia intensiva, porque había que hacer observación, bueno, no era muy común lo que me estaba pasando, entonces necesitaban evaluar constantemente. Claro. Me internaron, estuve en terapia intensiva, obviamente me aislaron, recuerdo que incluso me sacaron parte del líquido raquídeo, te hacen una punción lumbar, que tampoco sentí, porque como perdí la sensibilidad me dijeron, bueno, esto te va a doler. La verdad que cuando lo pusieron y me sacaron el líquido, me dijeron, bueno, te va a doler. Y en un momento fue como que seguían haciendo ellas, las enfermeras. Y yo le dije, ¿y ya me lo colocaron? Sí, ya te lo sacamos. ¿No sentiste? No sentí nada. No había sentido nada. Uno podría pensar, y de hecho me han preguntado, cómo estaba en ese momento, si estaba muy desesperado o no. Y una de las cosas que me pasó era, no sé, sentía como tranquilidad de que, bueno, donde estaba con los médicos, no entendía muy bien todo lo que me estaba pasando, pero sabía que no estaba sola. Y en cada momento, desde que salí del consultorio, me cargaron rápidamente, me llevaron a la guardia, de la guardia a terapia intensiva, como que yo sabía que Jesús estaba al lado mío. Esa era mi confianza. Como digo, la duda era qué tenía. Y no sé qué me pasaba, pero sabía que Jesús estaba conmigo. Y esa era mi mayor tranquilidad. Claro. Después de eso, me hicieron los análisis, estuve ahí. Y recuerdo que en esa habitación fue muy especial porque había una ventana. Del lado derecho, me acuerdo de la ventana. Y todos los días, que estuve pocos días ahí internada, estuve desde el 3 de octubre, que fue un miércoles, hasta un 7 de octubre, que fue un lunes. En esos días que estaba en terapia intensiva, miré hacia la derecha y había unos pajaritos que me acompañaban. Y yo ahí miraba cómo Dios, en su infinito amor, incluso no me dejó estar sola, sino que estaban esos pajaritos. Yo miraba, porque no podía girar mucho, entonces con el cuello miraba, recuerdo, y miraba los pajaritos, los veía, y yo hablaba con Dios. Y miraba a los pajaritos y contemplaba cómo a través de la naturaleza, y ahí me acordé de un versículo que en la Biblia menciona de que si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Claro. Entonces era como confirmar nuevamente que Dios estaba ahí. Exactamente. Hay algo que quiero contar, que por ahí fui narrando lo que me había pasado directamente con esto, ¿no? Pero antes, hablando de estas confirmaciones de Dios, una semana antes de que me empezara a pasar esto de mi cuerpo, mi mamá me dejó, y bueno, acá voy a agarrar algo que está por acá, mi billetera, y me dejó esto en la mesa. Eso fue hace una semana, ¿no? De que pasara todo eso. Me había dejado una cartita
con una frase de una canción. Y bueno, acá dice, bueno, vos lo podés ver, Sí. dice Nicha, así me dice mi familia, es un apodo familiar, y me había escrito algo porque ella me había visto tal vez muy, muy estresada y me dejó un mensaje. Y en esa cartita veo como la confirmación de Dios, gracias. Él siempre nos muestra que está ahí con nosotros. Y la frase, que es parte de una canción, dice lo siguiente: en Jesús está la respuesta, Él sabe lo que es mejor, por qué vienen las pruebas, por qué viene el dolor. Mañana lo entenderás cuando veas el sol brillar. Detrás de la tempestad viene la paz. Sonríe a la vida, vamos, deje ese llanto, disfruta cada instante y vive intensamente. Sé feliz a pesar de. El a pesar de es una frase muy de mi mamá, que será para otra historia, pero es muy curioso porque esto fue hace una semana antes de que me pasara todo esto que me empezó a suceder. Y recuerdo cuando estaba en terapia intensiva, recordé esa cartita que estaba en mi escritorio, que mi mamá la dejó sutilmente, y pensé que no había sido casualidad que ella había escrito eso, sino que Dios la había inspirado para poder escribir eso. Claro. Y confirmar nuevamente que Él está y que Jesús es esa respuesta. Pasaron esos pequeños días, yo no podía movilizar las manos, ya había perdido totalmente la sensibilidad, entonces estaba acostada en una cama y bueno, cada tanto me levantaban la cama, me movían. Recuerdo que mi familia iba a darme de comer. Recuerdo también ver a mi papá dándome de comer y girando la cabeza. Y yo lo miraba, ¿por qué giraba la cabeza? Y luego miraba que él claramente no quería mostrar, pero estaba llorando. Lo miraba y yo le tocaba el brazo y le decía tranquilo. Y él me miraba, ¿no? Y se sonreía. Lo mismo pasó con mi hermano, con mi mamá. Fueron momentos donde yo veía en ellos que querían transmitirme tranquilidad, pero a la vez sabía que ellos estaban también sufriendo porque no sabían lo que me pasaba. Claro, claro. Estuve sin un diagnóstico. Todos esos días que estuve en terapia intensiva, era médico tras médico evaluarme, pero no había un diagnóstico que confirmara lo que yo tenía. Era supuestos, nada más. Mientras tanto, en esos días, que habrán sido 3, 4 que estuve en terapia intensiva, sabía que mi familia había compartido con amigos, con la iglesia, bueno, con muchos amigos, que pudieran orar por mí. Entonces, yo tengo familia en Perú, yo soy de Perú, y sé que muchos habían hecho, bueno, cadenas de oración, estaban orando, estaban pidiendo a Dios, algunos incluso habían hecho como una vigilia, que es básicamente juntarse a orar y bueno, estar hasta tarde, pero orando constantemente. Todo eso yo no lo sabía hasta después de que yo me recuperé. Y eso fue lo lindo también de enterarme de todo un movimiento que se estaba dando. Bueno, llegó el sábado y recuerdo que el viernes a la noche tuve una oración muy especial con Dios. Ya habían pasado unos 3 días, no había diagnóstico, no había novedades de los estudios. Y yo recuerdo que el viernes a la noche hice una oración que todavía la recuerdo y me emociono porque fue como abrir mi corazón al Señor y decirle, bueno, no sé qué va a pasar, no sé si voy a quedar así, pero confío en que... Vos estabas prácticamente cuadriplégica. O sea, tenías todas las extremidades totalmente paralizadas. Únicamente el cuello nada más. ¿Así? Únicamente el cuello para arriba, o sea, la cabeza nada más podía sentir, pero el resto no. Entonces ahí fue como abrir mi corazón esa noche, viernes a la noche, y entregarme al Señor, decirle, Señor, no sé si mañana despertaré, no sé si voy a quedar así para siempre, no sé si esto es momentáneo, no lo sé. Pero sea lo que sea,
sé que voy a poder salir adelante con vos. Y fue como, perdón por esto, perdón tal vez por aquello. Fue como entregarle mi corazón y renovar ese compromiso con él. Y sentirme en paz si había algo que no había hecho o algo que quería pedirle perdón. Fue ese momento y sentí como esa oportunidad de cómo el Espíritu Santo tocó mi corazón. Así es. Y necesitaba esa oración. Oré y me acuerdo que me quedé dormida. No lloré, eso es algo que me llamó la atención en toda esa internación, pero sí estaba como tranquila. Al día siguiente, cuando me despierto, todo normal, desayuno de por medio, viene mi familia y tengo la sensación de querer agarrarlos, tocarlos. Pero bueno, sabía que no podía mover las manos. Y en ese momento empecé a mover los dedos. Fue un sábado, recuerdo. Y empecé a mover los dedos y fue como, me acordé de justo la oración que había tenido antes de descansar. Y sonreí y dije, gracias, Señor. Gracias. Y no tenía otra palabra que decir gracias. Gracias, gracias, gracias. Y empezaba a ver que se me movían, estaba acostada, me acuerdo, re dura ahí, y empezaba a mover los dedos. Y le digo, familia, estoy moviendo los dedos. Estoy moviendo los dedos. Y bueno, vieron cómo movía los dedos, luego con mucha debilidad, porque sentía todo re pesado, empezaba a mover las manos también. Después de eso, obviamente fue un momento re feliz, llamaron a los médicos, mi familia, vinieron y se pusieron contentos de que, bueno, estaba dando respuesta. Todavía no había un diagnóstico y lo repito varias veces porque eso fue una incógnita todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro. Pero bueno, después de eso, que fue súper alegría, yo me puse muy contenta porque ese día es sábado y para mí los sábados son especiales. Entonces fue como doble alegría. Y miraba que los pajaritos estaban ahí. Y dije, qué mejor que esos testigos que son los pajaritos que estén viendo todo esto, que eran los que me acompañaban todos los días, esos días que estaba ahí. No, y fue increíble cómo después de movilizar la mano me generó esa esperanza y también en los médicos de decir, bueno, está recuperando, porque a todo esto no me habían aplicado ningún tipo de medicamento. Claro, por no tener ningún tipo de diagnóstico, tampoco podían tomar ninguna medida para abordar el problema. Claro. Exactamente. Entonces fue todo, no sé, todo una confirmación tras otra de que Dios estaba ahí. Recuerdo que como estaba tendida en una cama, yo veía todo, ¿sí? No me movía, pero movía todo. Y mi familia, que la veía un poco acongojada, triste, yo los animaba y le decía, no, confiemos en Dios. Y ahí se me vino justamente una historia que era la de Daniel y sus amigos. Y yo me acuerdo haberles compartido eso a mi familia, de estos 3 jóvenes que, están en esta situación donde ponen una estatua y están en una situación bastante difícil, que era o se arrodillaban a hacerle adoración a una estatua de Nabucodonosor, o ellos se mantenían fieles y firmes en lo que creían. Y ellos se mantuvieron firmes y los mandan a un horno de fuego. Y esa historia fue como, me dio un aliento en todo ese momento de incertidumbre, porque ahí aparece una cuarta persona de esos 3 amigos, ¿no? Y es interesante porque cuando Nabucodonosor, el rey más poderoso, les dice, si no se arrodillan, van a ir al horno de fuego, sí. Es como que ellos se ponen firmes y dicen justamente el versículo que leí al comienzo, que es el 3:18. Y que dice, nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librare, sepas que no adoraremos a tu Dios ni a la estatua que has levantado. En ese momento, esa historia y ese versículo me recordaron primero que mi fidelidad era con Dios. Claro. Y que pase lo que pase, suceda lo que suceda, si yo iba a estar así, si no se sabía lo que me pasaba, yo tenía que mantenerme firme en el Señor. Y esa fue una de las historias que más me motivó, más me dio aliento para estar en esa situación.
confiar en que Dios es nuestro Dios de milagros y que si Él a veces permite cosas, es para algo. Y si no pasa que Él me sanara, ¿sí? Por eso era el y si no, saber que yo voy a seguir siendo su hija y voy a dar testimonio aún estando en la condición que esté. Firme, exactamente. Después el sábado, el domingo, me pasaron sería sala común. Fui a sala común, bueno, los análisis dieron que estaba bien, no podían explicarlo, me acuerdo los médicos no entendían. Primero que yo empezara sola a poder movilizar las manos. Si bien la sensibilidad de las piernas no habían regresado, pero bueno, las manos ya era un gran avance. Me dijeron que ya no era necesario que siga internada para evitar cualquier tipo de contagio o poder agravar la situación, que me fuera a mi casa. Me fui a mi casa con claramente una serie de estudios por hacer y con una neurorehabilitación que tenía que empezar para poder caminar. Claro. Por eso es que es primeros pasos, porque tuve que volver a caminar. Y volver a empezar nuevamente a algo que nadie se acuerda cuando empezó a caminar sus primeros pasos. Se acuerdan los padres. Claro. Pero los que somos hijos, que nos acordemos cuando dimos nuestro primer paso, no nos acordamos. Es muy difícil porque es cuando éramos muy pequeños. Y a mí el Señor me dio la oportunidad de recordar, en realidad, no de recordar, pero sí de vivir nuevamente la experiencia de dar los primeros pasos con Él, con mi Padre Celestial, y esos pasos de fe. Era aprender todo nuevamente. Aquello que yo ya lo tenía como automático, el Señor me dijo, no, lo vamos a empezar de nuevo. Y eso fue genial porque fue volver a ver ese paso, primero arrastrando las piernas, primero no pudiendo ponerme en pie. Incluso me acuerdo que estaba Gustavo, que fue el profesional que me ayudó mucho y al cual pude compartirle también de Dios. Él tampoco podía explicarse, nadie podía explicarse, porque después de que yo me dieron el alta, fui a muchos médicos, más de 3 médicos distintos, y todos me decían distintas cosas. Y cuando me preguntaban, la verdad que lo que te pasó, hasta ellos mismos me decían, no sé, es algo raro, es un milagro. Y yo le dije, es que sí, justamente, es un milagro, le digo, porque no tiene explicación. Para mí fueron las oraciones, y es algo que yo siempre me quedo con eso, no con incertidumbre. Esta vez cambio esa palabra de incertidumbre, porque sentí una paz. Es cierto que por mucho tiempo me quedé con eso de qué me pasó y esto, y todo el mundo me preguntaba, ¿y qué te pasó? ¿Y qué fue esto? ¿Y fue una bacteria? ¿Y fue un virus? ¿Y fue algo mental? Y eran todas preguntas tras preguntas, y yo no podía responder ninguna de esas preguntas. Pero yo decía, el único que sabe es Dios. Sí, así es. Y como no tiene explicación, y ningún médico me puede dar esa explicación, entonces yo dije, es de Dios. O sea, si Él quiso que yo vuelva a dar mis primeros pasos, fue Él. Y dar mis primeros pasos involucra también aprender nuevamente a quién está, digamos, ahí tomándote de su mano. Claro. Es aprender todo. Porque fue una total dependencia. Y eso fue una de las cosas que más me impactó. Ajá. Porque era sentirme totalmente vulnerable. O sea, yo no podía hacer las necesidades básicas que capaz que uno haría, no las podía hacer. Me tenían que cargar, me tenían que llevar, incluso en mi casa, hasta que hice la neurorehabilitación, era todo estar en cama. En cama. El momento que fue el primer momento que yo lloré en todo esto fue cuando estuve en mi cama, sola, uno de los primeros días, y me di cuenta que, claro, me tenían que bañar y que yo no podía hacer lo que hacía siempre. Claro. Y ahí fue donde lloré, pero no fue un llanto de dolor, sino fue un llanto de alegría y de decir, ya no estoy más en esa cama de terapia intensiva, ahora estoy en mi cama, gracias, Señor. Y ahí recuerdo que fue como todo lo que yo había vivido, todos esos días que tal vez no había expresado a través del llanto, fue un llanto de alegría y decir, gracias porque puedo mover aunque sea las manos. Y si es eso, aunque sea que para muchos puede ser poquito o mucho, para mí eso ya era un montón. El estar en mi casa,
estar ahí acostada. Pero dar esos primeros pasos, y por eso se llama así, eh, nada, me hace acordar a cuando di mis primeros pasos también al conocerlo a Jesús. Conocerlo a Jesús. Exactamente. Qué hermoso. ¡Wow! ¿Cómo sigo? No sé cómo seguir acá. Tengo un par de preguntas para hacerle, ¿viste? Pero tengo para preguntarle tantas cosas también. Se quedó cuadripléjica esta chica. O sea, ¿nos estamos dando cuenta de eso? Y más allá de que, como ella dice, de que busquémosle la explicación que querramos encontrarle, ya sea virus, cansancio, estrés. Es una locura lo que le pasó. Y encima nadie tenía un diagnóstico para decirle certero. Pero en esta decisión de caminar con fe, y si vos estás caminando también en la fe y crees en Dios, vas entendiendo que las casualidades no existen y que todo tiene en realidad una causalidad. Em, Qué hermoso testimonio. Tengo 2 preguntas para hacerte. Pero son como, o sea, ya está, dijiste todo, ¿viste? Em, ¿Qué aprendiste de Dios en esta experiencia? Total dependencia. Depender de él. De él tenía que hacerlo. Porque ante la incertidumbre es o dudás de todo o das esos pasos confiando en que no te vas a caer. Claro. Y fue depender totalmente de él. En esa cama, incluso yo oraba por mi familia. O sea, sabía que ellos estaban preocupados, pero era eso, es lo que me enseñó el Señor. O sea, a depender solamente de él y que él iba a hacer el resto. Y así como lo hizo en mi vida anteriormente, en ese momento también quería enseñarme eso, a volver a recordar eso. Tenés que depender de mí. No importa lo que estés pasando, no importa si no estás pudiendo caminar, si no estás sintiendo, pero hay algo que siempre yo sentía y era en mi corazón al Señor. Esa fue la mayor enseñanza, digamos, que me da Él, que es la dependencia. Qué hermoso. Separados de mí, nada podéis hacer, dice su palabra, ¿no? Creo que la dependencia es una de las lecciones que más insiste el Señor en que aprendamos, ¿no? Pero por nuestra felicidad y bienestar y también por la paz, porque me imagino que esto también te ha dado mucha paz, poder comprender esta dependencia, ¿verdad? Em, la segunda y la última pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué te gustaría que comprendan las personas a través de tu historia? Bien. Y acá comparto un versículo, que es Habacuc 3, 18, 17 y 18. Dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gustaría compartirles eso, que pase lo que pase, como dice acá el versículo, aunque la higuera no florezca, aunque no pueda caminar, aunque esté tendido en una cama, aunque me sienta impotente de un montón de cosas, nos alegremos porque el Señor está con nosotros. Nos tenemos que gozar en Él. Y hay algo que no conté, que fue después de dar mis primeros pasos. Justo me acordaba. Y fue que después de eso recibí una invitación de un amigo, que fue clave también ahí. Y que me ayudó y bueno, me dijo, wow, no puedo creer lo que te pasó. Y le conté todo esto. Me pasó esto y no lo podía creer. Y me dijo, bueno, ya que empezaste a caminar, yo recuperé aproximadamente el 80% de mi movilidad un mes después, que fue bastante rápido. Fue el 6 de noviembre, me dieron el alta y retomé el trabajo. Eso fue otra de las cosas muy locas
que fue difícil para entender para el resto, como, pero, porque muchos me decían, no, te va a llevar 3 meses, 6 meses volver a caminar. Y fue en un mes. Y yo dije, este es el Señor. Señor, vos no sé cómo haces, pero sos tan bueno, porque el Dios es bueno, y nos permite vivir esas cosas. Y en un mes yo estuve volviendo a la escuela con mis alumnos, que no podían creer que yo estaba así, y que me preguntaban qué pasó, y yo les contaba, ¿no? Y les decía, no sé qué me pasó, pero fue un milagro. Después recuerdo que me invitaban a dar este testimonio, y les contaba, no sé qué pasó, pero fue Dios. Y entonces se llevaba el crédito. Es algo que me quedaba muy claro. Que el crédito es de Dios. Así es. Es de Él. Y recuerdo que esta invitación de mi amigo fue, bueno, ya que empezaste a dar tus primeros pasos, ¿por qué no empezás a correr? Y yo dije, jamás en mi vida corrí. Y hice otros deportes. De muy chica hice el básquet y fútbol. Pero correr, no sé si soy buena. Y el Señor me mostró que a veces nosotros nos ponemos los límites. Somos nosotros los que decimos, no, esto no es para mí. Y el Señor me mostró que también el correr podía ser ese hábito que estaba buscando para mejorar mi vida y para ayudarme también. Y fue así que en diciembre me anoté una carrera. Dios quiso que no, o permitió que no fuera. No corrimos, se trasladó a marzo de este año. Y en marzo, que fue el 2 de marzo, corrí mi primer carrera de 5 kilómetros. Tuve una preparación todo diciembre. El Señor me permitió por eso más tiempo para estar mejor preparada. Y corrí. Recuerdo, por ahí uno no lo hace por la competencia, pero bueno, recuerdo que quedé en 5.º lugar de mi categoría. Y yo dije, cuando llegué a la meta, Marce, no pude comprender uno dice, bueno, es una carrera, pero toda la preparación, el Señor me acompañó en cada uno de esos entrenamientos. Y sobre todo recordando yo esos primeros pasos de volver a caminar, no, fue emocionante. Recuerdo que llegué a la meta y me largué a llorar porque dije, sin Jesús, sin Él y ese milagro que hizo en mi vida, no hubiese podido hacer eso. Fue hermoso y nada, me emociono porque digo, todo lo que pasó tan rápido, ya pasó 1 año y unos meses, porque fue en octubre del año pasado. Y digo, wow, o sea, no, es muy loco y no puedo explicarlo, pero incluso en el momento de volver a caminar, de todo ese proceso aparecían personas. Aparecían personas, amigos, que me consiguieron un andador, que lo tuve muy poco tiempo, estuve en una silla de ruedas que también me consiguieron. Y era como que el Señor en cada una de esas cosas era como tranquila, sé paciente. Claro, sí. Y la paciencia fue una de las cosas que más aprendí. La paciencia de no te desesperes, ya dimos un paso, ahora vamos con el otro. Me acuerdo que una de las cosas que más me quedan de hacer neurorehabilitación fue que por eso me emociona tanto cuando corrí. Porque él me dijo, mi kinesiólogo me dijo, es muy posible, después de que terminé todo mi tratamiento, que no vuelvas a ser como antes. Porque tenía una debilidad más del lado derecho que del izquierdo. Y me dijo, es muy posible que por más ejercicio que hagas, te va a ayudar, no dejes de hacer ejercicio, no dejes de hacer estos ejercicios que te enseño, pero recuperar el 100%, no sé, te ha quedado ahí como una debilidad del lado derecho. Y recordé justamente el apóstol Pablo, también recordé a Jacob, que está en el Antiguo Testamento, por un lado el aguijón y por un lado la cadera, que les quedaron, pero les quedaron como recordatorio también de esa dependencia. Claro. Entonces yo decía, bueno, me acuerdo que cuando me dijo eso, lo comenté a mi familia y digo, gloria a Dios que me queda esto, porque me hace recordar que un día yo dejé de caminar, que el Señor permitió eso para que yo me aferrara a Él. Y que ese aguijón o esa cadera o esa debilidad que tal vez yo tenga del lado derecho, que hoy, si vos me preguntás, no siento que la tenga. A veces me dicen, estás rengueando, pero ya hace un tiempo que nadie me dice eso y yo digo, es el Señor.
pero porque me mantiene muy, porque me mantiene muy activa. Claro. Y es también eso. O sea, es como que me permitió muchas cosas, como por ejemplo el correr, que me recuerda que si yo dejo de correr o dejo de hacer actividad, tal vez esa debilidad, ¿no?, se marque más. Pero bueno, hoy por hoy, como decís vos, no te das cuenta de eso. Yo tampoco me doy cuenta porque ya no lo pienso. Claro. Pero si en algún momento siento y me ha pasado de sentir de estar rengueando, que alguien me diga, digo, bueno, Señor, tengo que hacer estos ejercicios, tengo que depender, tengo que hacer esto. Y gracias, Señor, porque me recuerda que alguna vez me levantó de esa cama y dimos los primeros pasos con él. Qué tremendo. Muy bien. No sé qué más decir, lo dijo todo esta chica. Wow, qué impresionante. O sea, yo lo había escuchado el testimonio, pero también, como vieron en el testimonio anterior de Nico, si lo vieron o si no, véanlo. Digo, no me lo cuentes de vuelta, quiero escucharlo en vivo ahí y experimentar el gozo de conocer más a Dios. Qué maravilloso, ¿no? O sea, realmente podemos ver a un Dios que hace posible lo imposible. Podemos ver a un papá amoroso que nos cuida, que tiene paciencia con nosotros y que permite las circunstancias que permite por un propósito que, si bien ahora no lo comprendemos quizás del todo, pero tiene un propósito eterno. Y como yo creo que muchas veces cuando nos empezamos a preguntar para qué a veces permití ciertas cosas, Señor, yo creo que el Señor muchas veces nos dice, lo que no entiendes ahora, más lo entenderás después, como le dijo al apóstol Pedro, ¿no? Entonces, nada, esperamos que este testimonio hermoso de los primeros pasos de Skate también sean tus primeros pasos de animarte a vivir esta aventura con el Señor, de probar y de gustar cuán grande es Él, porque Él quiere entrar en tu vida y quiere ser tu amigo, tu Padre, tu Salvador. Así que te deseamos que sea de gran bendición. Eso es lo que más podemos aspirar con este testimonio, que sea de gran bendición para vos. Y bueno, te vemos en el próximo episodio. Así que muchas gracias. A vos, amiga, también muchas gracias por haber venido. Y muchas gracias a vos que te has quedado a escuchar este hermoso testimonio. Te vemos en el próximo episodio en Lumbrera. Chau, chau. Gracias por orar, gracias por las oraciones. Bueno, estoy agradecida por todo y bueno, espero recuperarme pronto, saber qué tengo y volvernos a ver, encontrar. Sería muy lindo para ir. Sé que son mi pequeña familia también. Un abrazo grande. Ha sido